Pasemos a noveno. Sean bienvenidos, bienvenidas a una jornada más en la asignatura de Lengua y Literatura para el noveno año. Nos encontramos en la semana número 2. Los temas a tratar en esta jornada para el noveno año: de la escritura cuneiforme al alfabeto latino, importancia de la escritura, griega, del alfabeto latino. De las 3.000 lenguas que se hablan actualmente en el mundo, apenas unas 100 poseen escritura, ya sea mediante un sistema alfabético o un sistema ideográfico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el alfabético? Entonces, conocemos lo que es el alfabético. Nuestro sistema es alfabético, ideográfico a través de representaciones de lo que es ideas, por ejemplo, de la escritura china. ¿Ok? Cómo se escribe con un pajarito está en el río, se escribe dibujando un río con un pajarito, etc. ¿No? Eso es ideográfico y representa las ideas. Se sabe que los primeros signos escritos tenían como objetivo llevar la contabilidad de la producción, difundir y conservar edictos y leyes, mantener vivo el recuerdo de las personas importantes o realizar prácticas adivinatorias o mágicas, por eso era el origen de la escritura. Era algo innovador en ese entonces. El primer sistema de escritura que se conoce proviene de la antigua Sumeria, pues visto, hace unos 6.000 años atrás. La necesidad de llevar registros palpables de sus actividades, lo que se resolvió mediante la escritura, ¿no? Los cientos de miles de pequeñas tabletas de arcilla encontradas en aquel tiempo abarcan todas las actividades, todos los aspectos de la vida de sus redactores, que en este caso podría relacionarse como una autobiografía de todo lo que hacían, todo lo que realizaban, comercio, religión, etc. La importancia de la cultura griega. ¿Ya? El uso del alfabeto de origen fenicio se generalizó en el siglo V a.C. y desplazó a algunas escrituras preexistentes en varios lugares de Grecia. ¿Ya? Antes de la introducción del alfabeto ya existía toda Grecia una cultura muy rica en arquitectura, ciencia, filosofía, arte y literatura, que constituyen los cimientos de muchos aspectos de la civilización occidental. Recordemos que nosotros somos la occidental, allá está la oriental, por donde eh, está Asia, continente asiático. Aunque en aquella época seguía predominando la oratoria como el medio principal para exponer ideas, y no la escritura, ¿sí? Para ejercer el voto democrático de la población, el alfabeto jugó un papel dentro de la democracia griega, ya que no es necesario gritar o decir que por quién elegir, etcétera, sino simplemente escribir. En el siglo IV antes de Cristo, durante el gobierno de Alejandro Magno, aumentó la importancia de la lectura, perdón, y la escritura. ¿Por qué? Porque uno de los grandes aportes de Magno a su cultura fue el tiempo de creación de las bibliotecas en las principales ciudades de su imperio. Era recopilar la información en un solo lugar para conocer. Por eso eran grandes pensadores, salieron de la cultura griega. Desgraciadamente, en el siglo V, estas bibliotecas desaparecieron. Podrían quemarlas, destruirlas, robarlas, etcétera. Poco a poco fueron eh, perdiendo el conocimiento acumulado por miles de años, por decirlo de esta manera. En el alfabeto latino que nosotros tenemos, que viene, que viene de esta cultura que acabo de mencionar, para comprender la relación entre griegos, etruscos y romanos, así como la forma en la que el alfabeto griego dio origen al alfabeto romano o latino. ¿Sí? Entonces vemos que del alfabeto griego se denominó o se desglosó hasta el día de hoy. Ya tengo una imagen preparada por ahí para que ustedes puedan verlo cómo fue la evolución. Hay que nuevamente retroceder algunos siglos en esta historia. Desde tiempos muy remotos, la península itálica, que nosotros lo podemos ver en la imagen, ¿sí? Estuvo habitada por numerosos y diversos grupos humanos hacia 1200 a.C. El valle de Tíbet
en el centro de la península fue invadida por los latinos, un grupo de habitantes de Lacio. ¿Sí? En el siglo X antes de Cristo, al norte de esa región, se establecieron los etruscos en la zona denominada Etruria. A partir del siglo VIII antes de Cristo, el sur de la península y la isla de Sicilia se llenaron de colonias griegas y fenicias. Tenemos que ver que todos estos, digamos, estos movimientos fueron recopilando la información para que se desglose lo que es el alfabeto latino. ¿Ah? De toda la información, donde fueron habitando, ocupando, etcétera, según los asentamientos en los cuales tuvieron estos, por decirlo, estos personajes, fueron en muchos de los casos los precursores de cómo ir, digamos en esta palabra, armando el alfabeto. Por esa misma época, entre los siglos 8 y 7 antes de Cristo, los etruscos se expandieron hacia el sur y entraron en contacto con algunas colonias griegas. Una de esas colonias griegas fue la de Cumas, ¿no? De donde los etruscos tomaron el alfabeto griego para escribir su idioma. Pues les decía, fueron recopilando, fueron armando, los cuales se denominaba el alfabeto. El alfabeto griego original sufrió varias transformaciones a lo largo del tiempo hasta constituirse en la forma clásica del etrusco aproximadamente en el 400 antes de Cristo. Los cambios fueron tanto en la forma de las letras, los sonidos que representaban y el número de ellas. El alfabeto latino, una teoría planteaba que los romanos habían tomado la costumbre etrusca de intercambiar regalos y ofrendas que contenían dedicatorias escritas. Para reconocer el alfabeto latino, finalmente, de las 26 letras originales quedaron en 20, 4 para las vocales y 16 para las consonantes. Con esta información, bueno, aunque hoy ya tenemos A, B, C, D, o las vocales A, E, I, O, U, en este caso fueron modificándose hasta llegar al día de hoy. Ya vamos a ir poco a poco. Alrededor de los 700 antes de Cristo, los latinos y otros pueblos de la península itálica tomaron el alfabeto etrusco y adaptaron a sus lenguas. Miren cómo el alfabeto etrusco, cómo terminó. Aquí tenemos la evolución del alfabeto. ¿Sí? Aquí tenemos la evolución del alfabeto etrusco. Desde aquí empieza. ¿Sí? Estas fueron otras adaptaciones que a través de los tiempos se fueron, digamos, como les decía, recopilando, cambiando, etcétera. Pero empiezan desde el alfabeto etrusco, ¿sí? Después el latino, romano y el latino moderno. Aquí tenemos, desde aquí tomamos lo que les estaba mencionando, desde aquí aparecieron. Estas fueron otras modificaciones. La adopción fue una respuesta a las necesidades de comunicación y estos pueblos. El etrusco como lengua hablada desapareció en la época del Imperio Romano y la versión escrita se continuó utilizando hasta el siglo I después de Cristo, pero finalmente el alfabeto latino se impuso sobre este y todos los otros sistemas de escritura de la península itálica. Entonces cambiaron totalmente al alfabeto que nosotros también utilizamos, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me la hacen saber, no hay ningún problema. Bien, listo. Las lecturas que pueden ustedes realizarla, más que esto de aquí, es una recomendación para ustedes que yo siempre les doy. ¿Sí? Es igual de la página 3 a la 5 del módulo de la sección de lengua. Realizar las actividades de la página 6. ¿Sí? Esto está el deber para noveno año. Sería la actividad de la semana número 2. De igual manera, pueden realizarlo a mano de computadora, deben tener el encabezado de la institución, la información debe ser netamente del módulo, no copiar textualmente, sin faltas ortográficas y la respuesta de cada pregunta es un mínimo de 40 palabras. Mis datos de docente, como de costumbre, mi número personal y el horario de atención de 6 a 9 de la noche. Perdón, de 6 a 7. Antes era más, pero bueno.
Vamos bien. El envío de deberes pueden enviarlo a Bienestar Estudiantil hasta el viernes de la próxima semana. La frase que nos compete es, la magia es creer en ti mismo. Si puedes hacer eso, puedes hacer que suceda cualquier cosa. John Wolfgang von Goethe. Gracias. Ahora vamos con las asignaturas de noveno. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son las fracciones equivalentes. Al considerar que un círculo tenemos las siguientes unidades, ¿no es cierto? Se puede establecer cada color que ocupa una fracción de ellas. En este caso, la distribución sería la siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos, puede ser un pastel y se lo he hecho en 12 rebanadas. Y tenemos unas rebanadas de color rojo, unas rebanadas de color amarillo, de color verde y de color azul. Entonces, el total, ¿no es cierto? La unidad, o sea, el pastel, la unidad de pastel ha sido dividida en 12 partes, ¿no es cierto? La unidad de pastel lo he dividido en 12 partes. Ahora vamos a ver cuáles son las partes rojas, cuáles son las partes verdes, cuáles son las partes amarillas. Vamos contando. Entonces yo tengo cuántas partes rojas, una, dos, tres, cuatro. Cuatro partes rojas, ¿no es cierto? Cuatro partes rojas. De ese pastel tengo cuatro partes rojas de los 12 pedazos. Ya, ahora vamos con las partes amarillas. Tengo únicamente dos. Tengo dos partes amarillas de los 12 pedazos, porque en total tengo 12 pedazos que me representa todo el pastel. Las partes verdes, también tengo dos partes verdes, ¿no es cierto? Sobre 12 pedazos. ¿Y cuántas partes azules? También tengo cuatro partes azules, ¿no es cierto? Cuatro partes azules sobre 12 pedazos. ¿Ya? Aquí fracciones equivalentes quiere decir que son fracciones que valen lo mismo. Por ejemplo, si yo divido 4 para 12, ¿no es cierto? Me va a dar un tercio, lo que es simplificar. Saco la cuarta, saco la mitad, mitad. Entonces, por ejemplo, 4 doceavos es igual, si yo simplifico, que un tercio. Entonces, estas fracciones son equivalentes. Si yo divido 4 para 12, me va a dar lo mismo que dividir 1 para 3. ¿Ya? Y dentro de la materia de noveno entramos a lo que son las fracciones, los números racionales. Esta cuestión lo vamos a dejar un poco para la siguiente clase. Lo mismo van a resolver la actividad número 9. Tuve unas pequeñas dificultades para iniciar la clase. Y la siguiente clase repasaremos lo que son los números racionales con los números enteros. Pero les adelanto, los números racionales ahora van a contener lo que son los números enteros, que revisamos en octavo, y a los números naturales. Ya sabemos identificar los números enteros y los números naturales. La próxima clase comenzaremos primero con un refuerzo de esta parte de los números racionales. Acabaremos con estas 3 o 4 diapositivas de lo que son los números racionales, ¿no es cierto? Eso con respecto a esta clase. Creo que son unas cuestiones de 5 o 10 minutos. Pero por motivo de tiempo, para no interrumpir la próxima clase, quedamos hasta ahí. No sé si tenemos alguna duda, alguna pregunta. Volvemos a tomar la asistencia nada más. Me ayudan encendiendo las cámaras. Ya, perfecto, muchas gracias. Recuerden hacer las actividades tanto de octavo y noveno, la actividad número 2. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Sean bienvenidos, bienvenidas a una clase más en la asignatura de Educación Cultural y Artística para octavo y noveno año. Nos encontramos en la semana número 2. Los temas a tratar en esta jornada, vamos a ver las destrezas que tiene Educación Cultural y Artística. Además, empecemos con lo que es el sonido, que es el ruido y los elementos principales de la música. La música inspira, motiva pensamientos y despierta emociones y construye sueños.
Beethoven dice, lo que tengo en mi corazón y en mi alma debe encontrar una salida. Esa es la razón de la música. Entonces, ¿qué entendemos? La música es la expresión, que nosotros podría ser la expresión más profunda que nosotros poseemos y lo expresamos, para la redundancia, a través de la música. O cuando tarareamos, o cuando está una música en nuestra mente y la pronunciamos, etcétera. Independientemente de que tengamos voz musical, etcétera. Empecemos con destrezas de educación cultural y artística. Con intrusión de educadores o simplemente con sentido común, fueron proponiendo los diferentes cambios en la preparación del Centro de Estudios Generales, que desembocaron en la formulación de las destrezas del criterio de las educación cultural y artística. ¿Sí? Fueron respuestas a las necesidades concretas. La necesidad de capacitar a los alumnos para leer por su cuenta, la necesidad de distinguir entre contenidos particulares del programa y las destrezas que capacitan para ver estos contenidos de forma activa. Estas destrezas es lo que nosotros, como educadores, necesitamos que ustedes comprendan, que ustedes entiendan, que desarrollen. El sentido común ayuda sobre todo a escoger entre las alternativas más generales hasta encontrar el campo en el que se ha de reponer la acción. O sea, ¿dónde podemos utilizarlo? ¿Por qué el profe me enseña esto? ¿Dónde podemos utilizarlo? No entiendo, etcétera. Entonces, independientemente, ustedes van aprendiendo y poco a poco van necesitando lo que vamos enseñando. La paradoja de esto es que al reducirse y definirse el campo, el sentido común ya no basta, sino que se necesita el estudio y la especialización. La investigación se hizo a partir del propio trabajo y tiene la ventaja de autorregularse con la acción misma, asegurando el realismo en los planteos, en los objetivos y en los métodos, a la vez que realiza el entrenamiento del personal y garantiza el empleo eficiente de lo que se descubre. Cada una de las cosas que ustedes van aprendiendo van ayudándole al siguiente nivel, van reforzando los conocimientos, ¿sí? Tenemos conocimientos, el aprendizaje significativo en el cual se basa los conocimientos que ustedes ya tienen con los conocimientos nuevos que van adquiriendo. Los dos, nuevo y, perdón, el conocimiento que ya poseo con el conocimiento nuevo, se forma el aprendizaje significativo que ustedes ya tienen. Entonces, cada aprendizaje significativo es que yo ya lo puedo emplear, lo puedo ejecutar simplemente a veces por inercia. Eso es un aprendizaje significativo. Empecemos con lo que es el sonido. ¿Qué significa para ti el sonido? Podría ser, yo qué sé, el canto de un pájaro. Ah, no, pero profe, para mí el canto de un pájaro no es sonido, sino es un ruido. No sabe que yo detesto eso. Para algunas personas, digamos, profe, a mí me gusta cómo suena la aspiradora. No, a mí me gusta cómo suena, yo qué sé, el arreglo. Son gustos y gustos, pero el sonido se define con la vibración de cuerpos sonoros que agradan al oído. Eso es un sonido. ¿Ah? Para otros decir, no, sabe que yo no soporto, no, pero no soporto, yo qué sé, la música o diferentes estilos de música. No, para mí es un ruido, no les entiendo nada. ¿Ya? Otras personas. No, yo aprecio esa música, si me gusta, para mí sí es un sonido, no es un ruido. Entonces, ¿qué es el sonido? Es la vibración de los cuerpos sonoros que agradan al oído. ¿Ya? En cambio, el ruido es la vibración irregular de los cuerpos sonoros, ejemplo, la caída de un cuerpo que no se puede cantar. En este caso, la de un plato. Si cae un plato, se rompe. Produce vibraciones sonoras que no agradan al oído. O cuando raspan la punta filosa, perdón, en una pizarra, en un cristal, y produce un sonido. O cuando un sonido también, perdón, un ruido desagradable en los carros cuando no aplasta en el embrague y se produce el ruido. ¿Sí? Dice, ay, no, ¿por qué? Entonces, la diferencia entre sonido y ruido simplemente es los sonidos que agradan al oído, se convierten en sonidos, y los sonidos, perdón, y los ruidos que tienen vibraciones y no agradan a nuestro oído se convierten o son ruidos.
¿no? Pero eso les digo, gustos y gustos. Hay unas personas que, no, a mí me encanta ese sonido, a mí no me encanta ese sonido, entonces es un ruido, etcétera. Aquí tenemos que el sonido son las vibraciones regulares. Para nosotros, para interpretarlo como sonido, deben tener estas vibraciones. ¿Sí? Una entonación definida, notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. O la sensación agradable al oído. ¿Sí? Una sensación agradable. Eso tiene que tener el sonido. Para usted. Por eso digo, es diferente para algunas personas. El sonido es la materia prima de la música. Tiene cuatro características que lo definen. La altura, la duración, el timbre y la intensidad. Esto ya pone la entonación, etcétera, cuando llevamos a producir una música. Mientras que el ruido son las vibraciones irregulares, ¿ya? Como tenemos aquí. Estas vibraciones miran la diferencia entre sonido y con el ruido. La entonación indefinida, o sea que no se tiene ninguna armonía, ¿no? No tiene ninguna intensidad, si es arriba, si es abajo, mientras que aquí sí tenemos. Sin notas musicales, no se entiende ni si tiene do, re, mi, fa, sol, la, si, do, no se entiende. La sensación desagradable al oído, eso sí, eso digo, depende de las personas que consideren que es agradable que a lo que no es. El exceso de ruido produce contaminación acústica. La contaminación acústica produce graves enfermedades en la salud de las personas, en este caso la audición. La persona no se puede exponer a un ruido mayor o superior a 60 decibeles, que se mide lo que es el sonido. ¿Sí? Si no, se puede lastimar el tímpano, dañar el oído completamente. Vamos con los elementos principales de la música. En los elementos de la música tenemos la armonía, la melodía y el ritmo. La melodía es la combinación sucesiva de sonidos, mientras que la armonía es la combinación simultánea de los sonidos, ¿no? Y el ritmo es la mayor o menor acentuación de duración de los sonidos. La melodía es la combinación de los sonidos, el do, el re, el fa, ¿sí? La armonía es la combinación simultánea, vamos a ver, ¿sí? O sea, es que aplasto do sostenido, re sostenido, fa, do, re, ¿sí? Pero ahí mismo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿ya? Mientras que la melodía es do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y mientras que, bueno, el ritmo, su propia palabra mismo lo dice, es que suena agradable, ¿sí? La duración, ¿cuánto tiene que durar? Ya que se elimine lo que es la blanca, el redondo, etcétera, ¿ya? Cuatro tiempos, un tiempo, dos tiempos, etcétera. La melodía, como es la combinación sucesiva de sonidos, es esa parte de la música que más fácil se recuerda, por lo que genera la canción cantada está apoyada en una melodía. Es lo que haces cuando tarareas, ya que la letra de la canción no hace falta tener melodía. Entonces, pasa, yo qué sé, en el diario, cuando hacen actividades de casa, cuando salen a trabajar, mientras van transcurriendo, cualquier canción así no se le entienda, no tenga ninguna letra, pero ustedes están haciendo la melodía. Mientras que la armonía, como les digo, es la combinación simultánea de los sonidos. El término armonía, arcaicamente y también aceptado armonía, tiene muchos significados musicales y extramusicales, relacionados de alguna manera entre sí. En general, armonía es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo, y un resultado siempre con nota belleza, como les digo, simultáneas. Va una tras de la otra, mientras que es sucesiva. Punto dos, con tres, con cuatro tiempos, etc. Vamos con el ritmo. Es la mayor o menor acentuación y duración de los sonidos. Lo que es el ritmo, o sonido en movimiento. Una combinación de sonidos ejecutados en una cadena determinada. Base para la armonía en la superposición de los sonidos musicales. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que mientras que todos los elementos de la música tengan, perdón, toda la música tenga armonía, tenga melodía y tenga ritmo, se convertirán en un sonido.
Si en este caso no tienen o le falta alguno de estos tres acotaciones, se convertirá o será simplemente un ruido. ¿Ah? A ver, como recomendación, espérenme un momento. Tenemos aquí, pero todavía un momentito, por favor. Permítanme, vamos a compartir la pantalla. Vamos observando, por favor. Sensación en el órgano del oído, producido en el ambiente y que genera un movimiento vibratorio. Ejemplo de sonidos son el viento, una conversación o el trino de los pájaros. Por su parte, el ruido es todo aquel sonido que tiene un tono superior al tolerado con las personas y que genera una sensación de incomodidad o molestia, como suele ocurrir con las explosiones o el tráfico. Cabe destacar que prácticamente todo lo que emite sonido puede generar un ruido si se excede demasiado. Esta concepción también varía dependiendo de la tolerancia que tenga cada persona y su estado de ánimo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Regresemos a nuestra diapositiva, por favor. Regresemos a nuestra diapositiva. El sonido está bien, cualquier cosa produce un sonido, pero si se excede el ruido, nos está diciendo el video. Pero ¿qué tenemos? Mientras, como les digo, la preferencia de cada uno de nosotros que consideremos a un sonido o a un ruido, no puede causar, así sea un sonido, el exceso de un ruido. El exceso del sonido se produce en ruido. Yo qué sé, puede ser que a algunas personas les guste el maullido de un gato, ¿ya? Pero ahora, miau, 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 pero ya se pasa todo el tiempo. Miau, miau. Las personas se hartan y se la consideran un ruido. ¿Y qué hacen eso? Quitar ese ruido. Si hay alguna duda, alguna que ustedes presenten acerca de la clase del día de hoy, por favor, me la hacen saber. Para continuar, es una lectura comprensiva de la página 67 para octavo y la página 63 para noveno. En estos módulos vamos a hacerlo combinado, ¿ya? De que los dos tienen la misma materia. Yo les digo, página 67 para octavo y 63 para noveno. Las actividades para octavo está en la página 68 y para noveno en la página 64. ¿Sí? Esa sería la actividad número 2. Y recordemos, pueden ustedes hacerlo a mano o computadora. Debe tener el encabezado de la institución. La información debe ser del módulo. No copiar textualmente, sin faltas ortográficas y las respuestas mínimo 40 palabras, dependiendo si es que lee. En las actividades planteadas en el libro hay preguntas. Como es de costumbre, mis datos de docente, mi WhatsApp personal, las horas de atención de 6 a 7 de la noche y el envío de deberes a Bienestar Estudiantil hasta el viernes de la próxima semana. No. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta ahí? Sí, buenos días, Buenas licenciado. tardes. Era para preguntarle, o sea, yo hago a mano y le mando en PDF. Ya, ya listo. Voy a contestar esa pregunta ya. Eh, bueno, antes de acabar, para que quede grabado. Puede hacerlo usted a mano. Toma una foto de ese deber. Toma la foto que se vea, que sea nítida, que sea clara, por decirlo de esa manera, y enviar. ¿Sí? No es necesario que usted le escanee, que suba, sino, si usted quiere hacerlo así, no hay ningún problema. Pero simplemente con la fotito armado, digamos, la foto ya se convierte en un archivo, lo envía a Bienestar Estudiantil y listo. Pero eso sí, debe verse. Otra cosa, no enviarán trabajos
sucios, roto la hoja, por favor, porque eso va bajando puntos, ¿ya? Para todos. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Respondí a su pregunta o todavía queda una duda? O sea, sí, en esa parte sí, sino que también quería saber por qué, a qué mando al grupo las tareas, No, porque no, yo la no. verdad eso sí no. Aquí está el número de bienestar estudiantil. A este número usted tiene que enviar los trabajos, ¿sí? Por eso el encabezado del Al instituto, número de, sí, de bienestar estudiantil. al número que está ahí en el encabezado. Sí, sí, aquí, a este número que está aquí. Ah, ya. Este que está Ya aquí. eso quería saber porque no sabía cómo enviar, a qué número. Ya, no, no se preocupe. A este número usted tiene que enviar todos los deberes que le envíen todos los profesores. Ya, Ese ya, número. gracias. Eso nomás era. Ya. Y no se olvide de poner encabezado. ¿Sí? Porque ahí va su nombre, su Ya, curso y la materia que usted va. Listo. ya, La ya. frase de Gracias. ya, no se preocupe. La frase de esta semana es: para alcanzar lo imposible, hay que intentar lo absurdo. Miguel de Cervantes. Gracias. Buenos días, señores estudiantes. Bienvenidos a la Unidad Educativa Japón. Mi nombre es Ángel Moposita y voy a impartir las clases de Ciencias Sociales. Empezamos. Estudiar historia. La historia es una ciencia que nos permite conocer el pasado para entender el presente y construir nuestro futuro. Una de las principales razones por las que es importante estudiar la historia en la actualidad es para entender el cambio de edad y cómo ha evolucionado año tras año. Lo que estudia en la historia. La historia estudia las raíces de donde venimos. Es parte de la explicación de por qué en los tiempos en que vivimos las cosas suceden de una u otra manera. Conocer la historia nos permite encontrar respuestas a nuestras preguntas sobre las causas del presente, pero también nos transmite la experiencia para evitar repetir en el futuro los errores de antes o mejorar lo que se ha hecho bien. Por eso se dice que la historia es una maestra en nuestras vidas. Como podemos ver, la historia nos sirve para aprender y también para ver qué pasó en el pasado. Por ejemplo, aquí tenemos, en este cuadrito tenemos a Cristóbal Colón, que descubrió América. Tenemos a Albert Einstein, quien era un matemático famoso, y muchos famosos más que nosotros aprendemos de ellos. Por ejemplo, ¿qué pasó con Cristóbal Colón? Él trató de llegar a la India y él decía que la tierra era redonda, cuando otros decían que la tierra era plana. Entonces, todo eso es importante en nuestra historia, en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo se cuentan los años? ¿Cómo comenzó nuestra independencia? La respuesta es que fue el 10 de agosto 9. ¿A partir de cuánto se cuenta 1809 años? Se llegó a un acuerdo para iniciar la cuenta desde la fecha en que supone nació Cristo. Entonces aquí vemos, ¿no? Aquí donde nació Cristo. Nació el 25 de diciembre, ¿no? Desde allí se cuenta que es el año 1. Por ejemplo, 535 años 535 antes de Cristo y en orden ascendente después de ese hecho. Por ejemplo, 1950, cada 100 años es un siglo. Por ejemplo, desde 1801 hasta 1900 es del siglo XIX y cada 1000 años es un milenio. De 2000 antes de Cristo hasta 101 antes de Cristo es el segundo milenio antes de Cristo. Otros pueblos adoptan diferentes puntos de partida y formas de cálculo. Por eso, hoy el mundo islámico está en el año 1431
y el pueblo judío en 5770 años. Como podemos ver, aquí tenemos de forma, los años de forma descendente, ¿no? Acá tenemos la fundación de Roma, que fue el 21 de abril de, del año 753 antes de Cristo. Y acá tenemos la muerte de Alejandro Magno. Él era un rey de Egipto, y entonces él fallece en junio en el año 323 antes de Cristo. Y de aquí, el 25 de diciembre, nace Jesucristo. De aquí es considerado el año 1. Y de aquí, para la flecha para acá, es de orden ascendente. Entonces ya por aquí ya viene el descubrimiento de América y todo eso que nosotros ya conocemos que sucedió después de Cristo. Los historiadores, ¿por qué es tan importante? Los historiadores, bueno, ¿por qué son tan importantes los historiadores, no? Porque ellos estudian los documentos escritos, periódicos, libros antiguos, gráficos, fotografías. Como podemos ver, aquí vemos un pergamino, ¿no? Que eso se utilizaba en la antigüedad, ahí tenían los escritos cosas importantes, así. Entonces los pergaminos eran lo que más utilizaban en la historia. También registran acontecimientos pasados y hechos importantes. Entonces ellos, como les gustaba estudiar las cosas antiguas, ellos eran los encargados de registrar para nosotros poder ahora aprender. Los documentos se guardan en los archivos y otros objetos históricos o en museos. Como podemos ver, cuando nosotros vamos a museos, podemos ver objetos antiguos como estas imágenes, como acá los armamentos que hacían nuestros antepasados, ¿no? Con piedra y palos para cazar. Escriben el resultado de sus estudios en libros. Bueno, eso, por eso es que hoy nosotros podemos estudiar, porque ellos se tomaron el trabajo de escribir todo eso que ellos estudiaron para nosotros, para ir aprendiendo cada día más. El origen de la humanidad, la homonización, el origen del hombre, no, el origen de la humanidad, la evolución humana, hominización, es un viaje fascinante a través de millones de años, gracias a los científicos fantásticos, detectives del pasado, que intentan desentrañar un proceso que tuvo lugar a lo largo de centenares de miles de años. Todavía nos falta saber mucho, pero cada vez se comprende un poco más cómo se formó la humanidad. Como podemos ver, la homonización es el cambio que nosotros fuimos haciendo, es nuestros orígenes, ¿no? Como cuando nosotros recién éramos parecidos a los monos, teníamos pelo y todo eso, y de ahí fuimos evolucionando hasta quedar así como somos en la actualidad. Ya no tenemos mucho pelo en el cuerpo, nos tenemos que tapar para el frío. Entonces así fue la evolución humana, producto de de la evolución. Los humanos, los humanos actuales somos toda consecuencia de la evolución, que es el proceso de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. La evolución del hombre. Aquí podemos ver cómo fuimos evolucionando, ¿no? Miren, aquí está el Ardipithecus, que es como un mono, ¿no? Caminábamos, digo, bueno, caminábamos porque es nuestro antepasado, ¿no? Caminábamos de cuatro patas todavía, o no podíamos poner así como ahora caminamos solo con nuestros dos pies. Entonces, es un ancestro común. Hace 5 o 6 millones de años él vivió. El Australopithecus existió hace 4.000 años, de tamaño similar al al de un gorila, aquí ya un poco más grande, ¿no? Logra una marcha
bípeda de 2 pies. Ahí ya empezábamos a caminar, ya los primeros pasos de 2 pies, ya no andábamos así como los monos, ¿no? De 4 patas, así. El Homo habilis, los primeros humanos, existió hace 2,5 millones de años. Tiene un cerebro del 30% más grande que el de Australopithecus. O sea, ya desarrolló un poquito más de cerebro que el que está acá, ¿no? El Homo erectus, 1,5 mil años, mejora su marcha hípeda e incrementa su capacidad craneal. Aquí ya empezaba a caminar más ya en 2 pies, ¿no? Ya incrementa incluso su cráneo. El Homo neanderthal, el hombre del neanderthal tiene una edad de 4.000 años, humanos arcaicos y capaces de comunicarse. Aquí tenemos también el Homo sapiens, 250.000 años, humanos premodernos con cráneo casi esférico. Y acá tenemos el Homo sapiens sapiens, 100.000 años, humanos anatómicamente modernos, ¿no? Aquí es donde que ya empezamos a hacer muchas cosas. Aquí empezamos a encontrar el fuego, empezamos a formar armas, empezamos a cazar. Entonces ahí es donde que ya el hombre evolucionó totalmente. La evolución del hombre, de acuerdo con los estudios científicos, el punto de inicio de la historia de la humanidad empezó con la aparición de los primates hace unos 65 millones de años. Los primeros fueron unos pequeños seres que empezaron a vivir en árboles y desarrollaron ciertos rasgos, buena visión, manos con dedos para sujetar objetos firmemente y un cerebro relativamente grande. Seguimos con la clase, ¿no? Aquí podemos ver cómo fueron evolucionando, ¿no? Nuestra especie. Aquí podemos ver el Ardipithecus ramidus, considerado el antepasado humano más antiguo, el cual mantenía una postura semierguida. Era bípedo y medía aproximadamente 120 centímetros. Aparecieron en la zona de Olduvai, Tanzania, en África Occidental. Aquí podemos ver el Australopithecus. Eran homínidos de postura erguida, cráneo pequeño y mandíbula grande. Aquí es donde que ya empezaban a caminar, ¿no? Y empezaron a ponerse de dos patas, como decíamos, de 2 pies y ya empezaban a caminar. El Homo habilis, hace 2 millones de años, aparecieron con un cerebro que ya era la mitad del nuestro. Inventaron herramientas sencillas de piedra, huesos. Los estudios de sus esqueletos muestran que tampoco no hablaban, cazaban a piedrazos, pájaros, ratones, lagartijas, así animales pequeños. Todavía aún no cazaban así venados, todavía animales pequeños. Aprovechaban la carroña dejada por los grandes depredadores. El Homo erectus aparecieron a medio millón de años más tarde. Su cerebro ya era 2/3 del nuestro. Mejoraron las herramientas de piedra, madera y huesos y empezaron a cazar animales medianos, venados, cebras. Se comunicaban con chasquidos de la lengua, pero su mayor salto fue el control del fuego. No podían encenderlo, pero sí lo tomaban de los incendios provocados por los rayos en los árboles, sábanas, y lo mantenían siempre ardiendo en sus cuevas. 1,1 millón de años, pero ellos también se extinguieron. No fueron antecesores del género humano actual. Como podemos ver, según como nos relata la historia,
el Artipegus, el Australopithecus y el Homo habilis y el Homo erectus desaparecieron. Ellos no fueron capaces de sostenerse y murieron por allí, algo hicieron mal y murieron. No, ellos no somos descendientes de ellos. Entonces, ¿de cuál sí? Vamos a ver de cuál somos descendientes. Es del Homo sapiens. Surge y sobrevive. Y fue entonces hace 200 millones de años que apareció. Su cerebro era grande, de 1.400 centímetros de capacidad, mayor que la suma de los cerebros del Australopithecus y del Erectus. Fabricaban mejores herramientas, trabajaban en grupos y construían trampas para cazar animales y lograron dos adelantos magníficos: encender fuego por ficción al rotar una vara sobre un pedazo de madera y desarrollar un lenguaje todavía muy primitivo, de pocas palabras, pero útil para comunicarse. Como podemos ver, según lo que nos dice la historia, nosotros venimos del Homo sapiens. Ellos fueron los únicos que sobrevivieron, ¿no? En la historia. Nosotros somos descendientes de ellos. Y aquí es donde que ellos empiezan ya a crear el juego. Ya ellos ya no cogían como el Homo erectus de cuando caían los rayos y se prendía fuego en los árboles o en algunas que ellos tenían ahí alguna taparrabos así que se hacían. Entonces ahí se hacía el juego. Ellos cogían de allí antes para tener encendida en las cavernas. Pero ya el Homo sapiens, ¿él qué hizo? Él ya frotó unas maderas, hizo rotar sobre otro pedazo de madera y encendió fuego. Y también ya empezó a hablar. Claro que no hablaba tan claro como nosotros, pero ya le servía para comunicarse con los demás que estaban al lado de ellos. Bueno, de aquí ya van ascendiendo y van apareciendo, ya va evolucionando el hombre. La aparición del ser humano moderno, ¿no? Hace unos 100.000 años, el Mono sapiens, salió del África y comenzó a extenderse por Asia, Europa y por último, América. Poseía una ventaja: la capacidad de comunicarse a través del lenguaje. Gracias a esto, los seres humanos pudieron organizar mejor su vida comunitaria, desarrollar técnicas de caza, también inventar instrumentos más precisos y eficaces, ya sea para la caza, para cazar animales y todo eso. Entonces, ellos ya empezaron a ser un poquito más precisos en las armas que necesitaban para sobrevivir. El Paleolítico. Por paleolítico se entiende las etapas históricas anterior a 10.000 años antes de Cristo. Esta etapa se divide en Paleolítico inferior. Vivieron las primeras especies del género Homo, que desarrollaron instrumentos de piedra, se extendieron por todo el continente africano y posteriormente llegaron a Europa y Asia. El Paleolítico medio se caracteriza por la expansión y el dominio de las especies, el Mono sapiens y el Homo neandertal, que eran capaces de producir y conservar el fuego. Paleolítico superior. Esta etapa se caracteriza por el dominio y la expansión del Homo sapiens, que se convirtió en la única especie humana. El Neolítico. El Neolítico supuso una etapa de grandes transformaciones para la humanidad. Los seres humanos dejaron la vida nómada y se establecieron en pequeñas poblaciones cercanas a fuentes de agua. Además, procedieron a domesticar animales que les proveyeron de alimento en épocas de escasez. Iniciaron el cultivo de la tierra gracias al establecimiento en territorios específicos, la edificación de murallas y templos para la defensa
surgieron las primeras ciudades en Asia. Fue la época en que se desarrolló el cultivo de cereales como el trigo, la avena y la cebada. Bueno, como empezamos a ver aquí, ya el ser humano moderno, él ya utiliza su cerebro y empieza ya a cuidar animales, a crear animales para su alimento, ¿no? Porque antes de ellos, ¿qué hacían? Cualquier animal que encontraban ahí lo cazaban. Pero aquí, ¿qué hacen? Ellos ya piensan y empiezan a tener sus animalitos, como dicen, empiezan a tener sus animalitos para su alimentación. Entonces ellos empiezan a criar animales y empiezan a cultivar la tierra, empiezan a sembrar el trigo, la avena y la cebada, que fueron, creo, el trigo es un gran alimento, la avena igual, y la cebada que sacan la máchica, pues empezaron ellos a sembrar, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen el paleolítico inferior. Ellos tenían la primera herramienta que era el fuego y también hacían armamentos, pero no tan sofisticados. Tenemos el paleolítico medio, que ellos ya empezaban a enterrar a sus muertos, ¿no? Y el paleolítico superior, que ya empezaban a dibujar, hacían sus lanzas más fuertes, a cazar y todo eso. Entonces ya empezaban a ser cada día mejor en sus cosas, o sea, ya pensaban mejor y hacían mejores cosas para poder sobrevivir y mejorar su vida. Conquista y colonización de América. Bueno, aquí ya dejamos a un lado ya de dónde descendimos y todo eso, y vamos a ver quién descubrió América. El descubrimiento de América fue el 12 de octubre de 1942 por el navegante italiano genovés Cristóbal Colón en 1452-1516. El viaje fue patrocinado por los reyes católicos de España. Como podemos ver, Cristóbal Colón no era español, nació en Génova, Italia, y él fue una persona que desde pequeño le gustaba viajar en los barcos, ¿no? Entonces él le fascinaba eso de andar en los barcos y desde muy chiquito él ya andaba en los barcos. Entonces él tiene esa idea de ir o sea, él tenía una idea de ir a la India por otra ruta, no por la ruta normal. Y él decía que la tierra era redonda y otros decían que la tierra era plana. Entonces, a él en Italia no le apoyaron. O sea, decían que es una idea descabellada, no le apoyaron en Italia y se fue a España, en donde ahí sí le apoyaron en su viaje. Fue apoyado por la reina Isabel de Castillo y el rey Fernando de Aragón. Apoyaron el proyecto de Colón de buscar una nueva ruta hacia las Indias y encontrar nuevos territorios en Asia. Dicho proyecto fue rechazado por los portugueses, donde que él vivía en Italia, perdón, y apoyado por la corona española. Grandes caravanas llevaban a Europa y África del Norte, desde la India y China, especias, seda, pólvora y joyas. Otros productos de gran valor se obstaculizó por la expansión de los turcos. Aquí es donde que empieza la idea de buscar otra ruta, porque los turcos ya no les dejaban pasar por allí sus productos, o sea, para ir a la India. Entonces aquí es donde que empieza esa idea de buscar otro, otro camino para llegar a la India. Portugueses y españoles llegaron a pensar que acaso fuera posible llegar a Asia bordeando la punta sur de África, quizá porque nadie lo había hecho ni lo sabía con certeza en aquella época, cuando la ruta del Medio Oriente colapsó al tomarse los turcos Constantinopla. O sea, aquí los turcos ya no les dieron paso, entonces tuvieron obligadamente que buscar otra ruta. O tal vez ellos pedían oros para dejarles pasar, pero en fin, ya
se obstaculizó esa ruta para ir a la India por donde los turcos. En 1453, las expediciones hacia el sur de África se multiplicaron hasta que en 1487 Bartolomeu Díaz, enviado por la corona portuguesa, descubrió y rodeó el Cabo de Buena Esperanza. Bueno, aquí nos dice que este señor Bartolomé descubrió otra ruta, pero llegó a Buena Esperanza. Así, al finalizar el siglo XV, los portugueses se adelantaron a los españoles en la conquista de la ruta a las especies de los metales preciosos. Ya. Pero Cristóbal Colón, un marino italiano, creía que en lugar de bordear todo el continente africano, se podía llegar a las Indias siguiendo una ruta hacia el oeste. Entonces, él se va al oeste, él, o sea, sigue esa ruta por el oeste, ¿no? El plan de Colón era no ir al sur, o sea, las rutas que siempre escogían para ir al sur, perdón, para ir a la India era el sur y el oeste. Entonces, por eso Cristóbal Colón dice, el plan de Colón era no ir al sur ni al oeste como los portugueses, para dar las vueltas a las esferas terrestres y llegar a Zipango, es decir, a Japón. Partía de la idea de que la Tierra era esférica. Él era, no sé, bueno, él en la historia dice que él era el que decía que la Tierra era esférica. No sé si es que los demás le apoyaban o bueno, le decían que estaba loco, pero él decía que la Tierra era esférica. Cuestión controvertida en la época porque había quienes juraban que la Tierra era plana. No, aquí miren cómo aquí decían que la Tierra era plana y que eran sostenidos por grandes animales. A fin, la reina Isabel aceptó el plan y el 17 de abril de 1492 los reyes firmaron con Colón las llamadas capitulaciones de Santa Fe, por las que se comprometían a darle grandes compensaciones si tenían éxito en su viaje. El 3 de agosto de 1492, un viernes, salen del puerto de Palos hacia el Atlántico a las 3 con las 3 carabelas de Colón, la Niña, la Pinta y la Santa María. La Santa María, comandada por Colón, y las carabelas Pinta y Niña María, comandadas por los hermanos Pinzón hacia las Indias, navegaron hacia el occidente para demostrar que la tierra era redonda y encontrar una nueva ruta a la India. Aquí podemos ver las 3 carabelas, ¿no? Y la imagen de Cristóbal Colón ya partiendo para buscar otra ruta a la India. El temor de no ver más tierra invadía toda la tripulación. Cristóbal Colón escogió tener 2 recuentos de las millas recorridas, una para sí mismo y otra falsa para el resto de la tripulación. Así evitaría que la tripulación se impacientara y evitar conflictos, ¿no? Bueno, la gente desesperada y al no ver tierra y ver solo mar, entonces de ley ahí se hubiesen desesperado, pero Cristóbal Colón más, o sea, para evitar estos enfrentamientos, él sabe este método, ¿no? De tener recuentos de millas recorridas, una para él y otra para los tripulantes. El 12 de octubre, el descubrimiento de América. En la noche del 11 al 12 de octubre, un marinero de la Pinta anunció tierra a la vista. La tierra apareció claramente alrededor de las 2 de la madrugada. Era una isla del extenso archipiélago situado entre el Golfo de México y el Mar del Caribe, más tarde denominada Antillas. Colón creía haber alcanzado el reino de Zipango, Japón, y por tanto las Indias. Falleció en mayo de 1506, convencido de que su logro era haber abierto una nueva ruta hacia las Indias. Bueno, él murió
convencido de que él había llegado a las Indias, pero en realidad él no llegó a las Indias, él llegó a América. Bueno, ¿por qué le llamó América al nuevo continente que Cristóbal Colón descubrió, no? Fue por este señor que vemos aquí, Américo Vespucio. Américo Vespucio fue un comerciante, explorador y cosmógrafo italiano naturalizado, castellano, o sea, naturalizado en España. Así como ahora los jugadores que vienen y se naturalizan aquí, entonces así fue el naturalizado en España en 1505, que participó en al menos 2 viajes de exploración al Nuevo Mundo, continente que hoy en día se llama América en su honor. Bueno, la cosmografía es la ciencia que describe las características del universo en forma de mapas, combinando elementos de la geografía y la astronomía. Entonces, este señor Américo Vespucio era un cosmógrafo que él dibujaba y todo eso. Entonces, por eso, en honor a él, le ponen el nombre de América. Muchas gracias, señores estudiantes. Hemos concluido la clase de Ciencias Sociales. Que tengan un buen fin de semana. Me despido, ¿no? Listo, emprendimiento y gestión para noveno curso. La contabilidad es una herramienta para avanzar con la seguridad. Esta parte es súper importante, puesto que dentro de una empresa necesitamos tener una guía para ver, bueno, estamos avanzando, cuánto hemos incrementado dentro de la empresa. Por eso dice, la contabilidad es súper fundamental dentro de una empresa. Vamos a hablar sobre las normas tributarias para llevar la contabilidad. Las normas tributarias se han establecido con el fin de contribuir al crecimiento continuo y sostenido de la economía nacional, o sea, de nuestro país. Lo que pretende estas normas tributarias es el desarrollo económico del país mediante la legislación que incentiva lo que es la inversión, promueve también lo que es la producción, asimismo para generar plazas de trabajo para otras personas. Lo que también se destina, lo que son las normas o las leyes dentro de la contabilidad, es para los recursos que existen dentro de nuestro país. Ya les voy a explicar qué recursos se ven ayudados dentro de estas normas tributarias de la contabilidad. Es importante conocer, bueno, qué son las personas naturales y las personas jurídicas. Mucho se ha hablado de esto porque, por ejemplo, dentro del SBI, para sacar un RUC o algo, ellos nos preguntan varias cosas. Ahí dentro de ellos también dice persona natural o jurídica para saber a cuál va destinado lo que son las normas tributarias. Les voy a explicar sobre las personas naturales. Es toda aquella persona que ejerce los derechos y cumple obligaciones a título personal. Aquí también la persona realiza labores empresariales como individuo, sin la necesidad de tener una empresa. Aquí pueden entrar los profesionales, digamos, los peluqueros, los odontólogos, los médicos, son personas que no tienen así una empresa grandota. A esto se refiere persona natural. ¿Listo? Vamos, bueno, ¿y a qué se refiere la persona jurídica? Aquí ya no son una persona, digamos, aquí ya entra toda la empresa. Por eso se menciona, es una empresa que ejerce los derechos y cumple obligaciones al nombre de esta. También dicen que las empresas constituyen uno o más socios. Como les mencioné anteriormente, para tener una empresa grande se necesita socios para que la empresa salga adelante.
¿Listo? Por lo cual requieren obtener una serie de permisos, entre los cuales se puede destacar la autorización otorgada por la Superintendencia de Compañías. La Superintendencia de Compañías se encarga de revisar ciertas directrices que deben cumplir una empresa. Digamos, si X empresa necesita que todos sus trabajadores sean afiliados. Si no cumplen con esa ley que se menciona, la empresa tiene cierto tiempo para poder cumplirla. De eso se trata. Listo. Estos dos tenemos que tener en cuenta. Persona natural es solo un individuo. La persona jurídica es una empresa en sí. Los que están, como quien dice, sacando adelante a la empresa. ¿Listo? Vamos. Listo, les voy a hablar sobre, bueno, de qué se trata el SRI. Esa es la gran duda que algunos no conocemos. El Estado, a través de los servicios de rentas internas, eso se refiere al SRI, servicio de rentas internas, lo que hace es verificar las instituciones que cumplan con las normas tributarias estipuladas por la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y Reglamentario. También aquí los del SRI, por ejemplo, ellos monitorean cuánto ingresa nuestra empresa. Tenemos que también hacer, como quien dice, la declaración, dar ciertos detalles, cuánto se ha gastado, digamos, al mes nuestra empresa, cuánto hemos ganado. ¿Listo? De eso se trata, eso se encarga el SRI. Listo. La ley orgánica y régimen tributario interno. Bueno, ustedes se dirán, bueno, ¿y quiénes son las personas que deben llevar sí o sí la contabilidad? Dirán todos, ¿no? Tenemos en el artículo 35 de la ley orgánica del régimen tributario interno, se menciona que las personas que están obligadas a llevar la contabilidad son las personas naturales, pero que operen un capital propio, hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta. Bueno, ustedes se dirán, bueno, ¿y eso a qué se refiere de las fracciones? Esto, por ejemplo, se menciona de las fracciones a los productos que vamos a vender. ¿Cuánto está saliendo? A ver si está más de las 9 cifras. Si no, ahí toca ya declarar. A eso se trata las fracciones. También se menciona cuyos costos y gastos anuales imputables a la actividad empresarial, el ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores también a los 12 cifras básicas desgravadas. Ya estas personas ya de ley tienen que hacer lo que son, ya llevar la contabilidad. Dentro de ello también es importante recalcar, quienes llevan la contabilidad son personas que conocen del tema, los contables. Deben ser, lo que tengo entendido es, por ejemplo, las personas que son contables tienen que tener un registro según la ley para que ellos puedan manejar la contabilidad de las empresas. ¿Listo? Es súper importante eso. No puede hacer cualquier persona la contabilidad. Listo, vamos. Además del artículo antes mencionado, vamos a ver el artículo 38 que establece que todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y sociedades también están obligadas a la contabilidad, sean, por ejemplo, compañías extranjeras, digamos, empresas que son de otro país y viene acá a poner su sucursal, como quien dice. Listo. Por otra parte, también es importante mencionarles los documentos. Los documentos se refieren a las facturas que damos a nuestros clientes. Los documentos sostenedores de la contabilidad deberán conservarse durante mínimo 7 años, acuerdo con la ley, según el Código Tributario como plazo máximo. Es importante mencionar que, digamos, tenemos una empresa y bueno, ya sacamos lo que es la factura según lo que nos pide el SRI. Tenemos que esas facturas
después de haber entregado a nuestro contador, nuestro contador debe guardar durante 7 años lo que son las facturas declaradas, porque según la ley, como dice aquí, según el código tributario como plazo máximo, ¿listo? Para tener como quien dice una evidencia cómo hemos llevado a cabo nuestro emprendimiento. Listo, para el curso del noveno tenemos la tarea, es muy importante también recalcarles para los chicos del noveno, vean el módulo que está el deber en la página 110. Ahí están como unas 2 o 3 actividades que deben realizarlas, ¿ya? Por eso cada licenciado o docente les menciona que ahí está en el módulo, ya deben ver todos eso. Listo, para cualquier duda, tienen mi número de teléfono, solo mensajes de WhatsApp. Mis horarios de atención son de 6 a 8 de la noche. Para cualquier duda que tengan del deber o que no entiendan del tema, ya para darles una pequeña tutoría. Como les mencioné, la anterior semana ya se les explicó sobre el envío de las tareas. Al docente no se le envía, sino se le envía al número de bienestar estudiantil que les puse aquí para que no se olviden. De igual manera, es importante recalcarles que los deberes es hasta el día viernes que deben enviar. ¿Listo? Entonces doy por concluida la clase. Por favor, para que me ayuden con el encendido de las cámaras. Por favor. Ok. En cuanto a ciencias naturales de noveno, en nuestra semana 2, que vamos a ver en los niveles de organización biológica de los seres vivos. Ok, entonces, ¿qué nos corresponde ver aquí? Pues vamos a ver un poco sobre los tejidos vegetales. Los seres vivos, aquí, los seres vivos se organizan en diferentes niveles de acuerdo a su composición estructural, ¿verdad? El nivel más pequeño, ¿cuál es? Pues es el átomo. El más grande es la biosfera. En cuanto a los niveles de organización biológica de los seres vivos, el nivel más pequeño es la célula y después le corresponde a los tejidos, después órganos y después sistemas, ¿sí? En los tejidos constituyen el siguiente nivel de organización después de la célula. Y están formados por la unión de células similares que tienen un origen embrionario común y que cumplen con una función específica. Los tejidos están formados por células unidas entre sí y una sustancia denominada como matriz extracelular que es sintetizada por las mismas células. La matriz extracelular está formada por agua, por minerales, por proteínas y cumplen con algunas funciones como, por ejemplo, permitir a las células que se mantengan juntas y no pierdan la forma. Permiten también el movimiento del tejido y genera también canales de comunicación. La cantidad de matriz extracelular de cada tejido es diferente. Por ejemplo, los del tejido epitelial y el nervio óseo tienen muy poca matriz extracelular, mientras que el tejido óseo, el tejido extracelular, la matriz extracelular es más abundante. Muchos científicos consideran que los tejidos vegetales, perdón, la pared celular es una matriz extracelular especializada con características muy diferentes a la de los tejidos animales. Y su función de la pared celular, ¿cuál es? Pues es dar rigidez a las células y funcionar como una barrera de protección. En las plantas vasculares y de semillas se distinguen 4 tipos de tejidos vegetales. Y en los mamíferos, a pesar de su complejidad, se encuentran también 4 tipos de tejidos animales. Vamos a comenzar con los tejidos vegetales.
Los tejidos vegetales. Estos son tejidos que se encuentran presentes en las plantas con semilla y otras plantas que se denominan vasculares. Los tejidos vegetales se forman por la división consecutiva de células que conforman el embrión de la semilla, la cual es el resultado de la fecundación de las plantas, ¿sí? La semilla de donde sale de la fecundación de las plantas. Los tejidos de las plantas están formados por grupos de células eucariotas vegetales de diferentes tipos. Tenemos nuestras células vegetales, nuestros tejidos vegetales es la unión de células eucariotas vegetales, ¿sí? Tenemos a células vivas y tenemos a las células muertas. Estas células vivas están encargadas del desarrollo de la planta, de los procesos de fotosíntesis, de respiración, de reserva de sustancia, de generación de tejidos. En cambio, las células muertas son paredes o son células con paredes muy gruesas, engrosadas y de aspecto leñoso que dan soporte y resistencia a la planta. Por ejemplo, aquí en esta imagencita de aquí. ¿Cuáles son nuestras células muertas? Sí, ¿cuáles los tejidos que están formados por células eucariotas muertas? Pues son todo nuestra corteza del árbol, ¿sí? Y las células vivas están presentes aquí. Ok. En cuanto a los tejidos vegetales que se encuentran en las plantas, ¿cuáles son? Pues tenemos tejidos meristemáticos, dérmicos, vasculares y fundamentales. Los tejidos meristemáticos están formados por células que tienen la capacidad de dividirse de manera continua. A partir de las células se originan todos los tejidos de las plantas y se encuentran localizados en los lugares de las plantas en donde tienen un crecimiento de altura, donde la planta se puede crecer en altura o en grosor. Y existen tres tipos de tejido meristemático. ¿Cuáles son estos? Pues es el embrionario, el primario y el secundario. El tejido embrionario es el que se encuentra dentro de la semilla de la planta. El primario es el responsable del crecimiento longitudinal, ¿sí? Y el secundario es el que permite el crecimiento en grosor de las plantas. En cambio, el tejido dérmico o protector, este tejido protege a las plantas contra la pérdida de agua, las variaciones de temperatura, el ataque de otros organismos, y este tejido se clasifica en epidermis y también en suber. ¿Cuál es la epidermis? Pues la epidermis se encuentra recubriendo principalmente las superficies de las hojas, de las flores, de los frutos y de los tallos jóvenes. Esta está compuesta por una capa de células delgadas y transparentes que se encuentran cubiertas como por una cutícula en las partes expuestas al aire, y la cutícula es una capa de material ceroso cuyo principal componente es la cutina. El suber, en cambio, o el corcho, está constituido por capas de células muertas con paredes engrosadas, cubiertas por una sustancia llamada suberina, y es impermeable al agua y al aire, y este tejido se encuentra en la parte externa de los tallos y de las raíces de más de un año. Asimismo, tenemos el tejido vascular o el tejido conductor. El tejido vascular o conductor es el responsable de transportar el agua, los minerales, las fitohormonas y otros sistemas o otras sustancias a través de los diferentes órganos de las plantas. Existen dos tipos de tejidos conductores o vasculares. Tenemos aquí el xilema y también tenemos el floema. El xilema está compuesto por células largas con paredes celulares gruesas,
la cual forma canales conductores de clases diferentes. Por ejemplo, tenemos las traqueides, los elementos vasculares o los vasos leñosos y las fibras. Y este tejido es el encargado de transportar el agua, los minerales, los otros nutrientes que se encuentran en el suelo desde las raíces hacia el resto de la planta. Y el conjunto de estas sustancias que son transportadas por el xilema se conocen como savia bruta. En cambio, el floema está conformado por células vivas que transportan, perdón, azúcares y compuestos que están producidos en las hojas durante la fotosíntesis. Y ellos lo transportan hacia los tallos, hacia las raíces, donde son almacenados o son utilizados. Y el conjunto de sustancias que transporta el floema se denominan la savia elaborada. El floema está compuesto, perdón, por los tubos cribosos y las células acompañantes, y de igual manera es muy necesario para la planta. Tenemos también el tejido fundamental. ¿Cuál es este tejido fundamental? Pues es el tejido que constituye la mayor parte de la planta y está formado por células vivas con paredes delgadas. Este tejido cumple con diversas funciones y se divide en tres tipos. Tenemos el tejido fundamental que se divide en parénquima, en colénquima y en esclerénquima. ¿Pero qué es cada uno de ellos? ¿Qué hacen? El parénquima, perdón, está compuesto por células que tienen la capacidad de dividirse continuamente. Cumplen varias funciones en las hojas. Contienen cloroplastos responsables del proceso de la fotosíntesis y en los tallos y en las raíces almacenan las sustancias de reserva como el almidón. El colénquima, en cambio, conforman las células vivas, tan alargadas, con paredes celulares gruesas que brindan soporte a los órganos de las plantas. Y en cambio el esclerénquima está formado por las células muertas impregnadas de una sustancia dura y resistente denominada lignina y que proporciona a la planta soporte y le da también protección. ¿Sí? Ok, de igual manera, en cuanto a los tejidos protectores en las plantas, estos se encuentran en la parte más externa de la planta y tienen contacto directo con el entorno. La epidermis está formada en su mayoría por una fila de células que están unidas estrechamente entre ellas, que adaptan o adoptan la forma o la estructura que recubren a la planta. Esta epidermis regula la transpiración, interviene en el intercambio de gases, atrae a los insectos polinizadores y también repele a organismos que son peligrosos. Ok, continuamos con la clasificación de las plantas según los tejidos conductores. A ver, ¿cuáles son estos tejidos conductores? ¿No? Las plantas tienen tejidos vasculares que actúan transportando agua y otras sustancias de un lado de la planta al otro, ¿sí? De forma similar a las venas o a las arterias que tenemos nosotros, los seres humanos. Asimismo, el tejido o el sistema vascular de las plantas brindan soporte a la mayoría de estas plantas y este sistema consta de dos tejidos conductores o vasos vasculares. ¿Cuáles son estos? Pues son el xilema y el floema, ¿verdad? Que ya sabemos que el xilema transporta la savia bruta y el floema transporta la savia elaborada. Según la presencia de sus tejidos conductores, las plantas se dividen en dos tipos o en dos grupos. Tenemos las plantas no vasculares o briófitas y las plantas vasculares. ¿Cuáles son las plantas no vasculares o briófitas? Pues las plantas no vasculares o briófitas es, por ejemplo, el musgo, que tiene que no tienen o carecen de estructuras especiales para transportar agua y nutrientes, por lo que solo dependen de la difusión. Son plantas muy pequeñas, se aferran a la superficie por unas estructuras llamadas rizoides.
De igual manera, no tienen raíces, no tienen hojas ni tallos verdaderos. Representa un puente entre el medio acuático y el medio terrestre y necesitan gran cantidad de agua para que éstas puedan reproducirse. Entre las briófitas nosotros podemos encontrar los eh, antocerotas, las hepáticas y también están los musgos. Entonces, si así son las vasculares, en cambio, estas sí tienen vasos vasculares que le brindan sostén a la planta y que pueden conducir agua y nutrientes. Pueden llegar a ser de gran tamaño, a diferencia de las no vasculares que son pequeñas. Tienen tallo, hojas, raíz verdadera, como lo pueden ver ahí, una planta con flores, es decir, una angiosperma. De igual manera, entre las plantas vasculares hay plantas con semillas y hay plantas sin semillas. A este grupo pertenecen plantas como helechos que no tienen semillas, las coníferas que no tienen flor y también las plantas con flor. Y la lignina es una sustancia que recubre los vasos vasculares y los endurece a la planta y a los tejidos vasculares. De acuerdo a los tejidos vasculares de las plantas con semilla, de acuerdo a los tejidos vasculares en las plantas con semilla y flores, estas plantas se denominan en angiospermas y se clasifican en monocotiledones y dicotiledones. Es decir, las angiospermas son plantas con semilla y con flores, ¿sí? Las monocotiledones y las dicotiledones. ¿Cuáles son las monocotiledones? Son las que tienen un cotiledón y las dicotiledones son las que tienen dos cotiledones, ¿sí? Cuando la semilla de una planta monocotiledonia germina, la primera hoja que nace es solo una que se denomina cotiledón. En cambio, cuando una semilla de una planta dicotiledonia germina, las primeras hojas que nacen son dos cotiledones, es decir, son dos. Si ustedes pueden ver aquí las imágenes, tenemos los embriones, las diferencias entre plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas. En cuanto a sus hojas, tienen nervadura paralela. Las monocotiledóneas, las dicotiledóneas tienen nervadura ramificada. En cuanto a los tallos, son haces vasculares dispuestos radialmente y haces vasculares esparcidos en las dicotiledóneas. Las piezas florales en la dicotiledonia normalmente tienen 4 o 5 múltiplos pétalos, en cambio en las monocotiledóneas normalmente tienen 3 o múltiplos de 3. Y el polen tiene 3 poros y un poro. De igual manera, ¿a dónde va el contenido de la savia elaborada? Nosotros, durante el proceso de fotosíntesis, en las hojas se forma una sustancia que contiene azúcares, aminoácidos, que contiene sales y agua, y que se denomina savia elaborada. La savia elaborada se transporta a través de esos vasos de floema y se distribuyen a toda la planta. Esa sustancia llega a los tejidos meristemáticos donde facilita el crecimiento y a los frutos, raíces, tallos y a la semilla donde se almacena. Las zanahorias son un ejemplo de raíces en donde se ha almacenado esa sustancia formando almidón. Y en la caña de azúcar es un tallo donde se encuentra la savia elaborada, en cambio, como azúcar. En cuanto a la actividad para noveno, la actividad de noveno está en la página 130, la cual nos menciona, realiza un organizador gráfico sobre los tejidos vegetales y establece 5 diferencias entre los tejidos vasculares y los tejidos fundamentales. Esta actividad puede hacerla a mano o a computadora, dependiendo su uso de las TICs. De igual manera, debe tener el encabezado de la institución, estar escrito con letra legible si lo hace a mano. La información está en el módulo, pero si ustedes quieren ahondar, lo pueden hacer en el tema. No copiar, por favor, textualmente, tratar de parafrasear y tratar de no cometer faltas ortográficas. Estas características de la actividad aplican tanto para las actividades mencionadas para octavo como a noveno. De igual manera, todos los deberes, el envío de deberes se debe realizar
a Bienestar Estudiantil, por favor, a este WhatsApp que están mirando ahí, y pueden enviarlo hasta el viernes de la próxima semana. Por favor, evitar enviar a destiempo porque no se tomarán en cuenta. De igual manera, el horario de atención es de lunes a jueves de 6 a 8. Mi horario de atención es de lunes a jueves de 6 a 8. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta sobre la tarea, sobre la materia abordada el día de hoy, a mi WhatsApp. Eso sí, necesito por favor que si me escriben, por favor pongan su nombre y a qué nivel pertenecen, ¿sí? Jessica, dígame. Buenas tardes, licenciada. Una consulta. Lo que pasa es, bueno, esto no es referente a su materia, pero de la materia anterior que nos tocaba según al horario, el licenciado nos había enviado un video grabado de la clase, pero en el video grabado, no sé si es que estoy mal, no consta la página del texto que tenemos que realizar, y eso, entonces no sé cómo podríamos hacer para podernos comunicar con el licenciado que le corresponde a dicha materia, con quién nos podríamos comunicar. Si ustedes pueden ver, en cada grupo hay administradores. Ustedes deben tomar en cuenta el nombre de la persona que le que le da clases y de acuerdo a eso verificar el número de celular y solo escribir. Ya, en cuanto a las actividades de las semanas, yo les pongo así para que ustedes tengan mayor facilidad de ver. Pero si en el contrario el docente no le pone la actividad, ustedes pueden verificar en el módulo que ya están establecidas las actividades para cada semana. Por ejemplo, aquí en esta semana es la semana 2, me toca la actividad 2. La otra semana será la semana 3, me tocará la actividad 3 de cada materia, ¿sí? Las actividades, los deberes ya están planteados en el módulo. Si ustedes pueden verificar, pueden ver el módulo, ya está, la actividad ya está dada y ustedes pueden verificar. Yo le pongo aquí para ayudarles un poco a decirles, está la actividad de la página 130, ¿sí? Pero de ahí hay algunos docentes que no tienen la obligación de darles, sino es obligación de ustedes buscar en el módulo, ok, no sé, estoy en la materia de física, ¿cuál es la actividad 2 que me toca en la materia de física? Esa ya está establecida por el módulo, ¿sí? Ok. Si no tengo ninguna pregunta, ninguna inquietud, por favor, esto sería, hasta aquí nos quedaríamos para la próxima semana. Por favor, si pueden encender sus cámaras para tomar una captura de pantalla de los asistentes, les agradecería muchísimo. Muy bien. Muchas gracias por encender sus cámaras y por estar presentes hoy conmigo en esta clase. Ok. Por favor, no olviden enviar sus deberes por favor a tiempo, adquirir sus módulos si en algún caso no lo hayan adquirido ya. Y y con eso sería todo. Nos veríamos la próxima clase. Un excelente fin de semana y procedo a cerrar la sesión. Que les vaya muy bien. Gracias, licenciada. Gracias a Hasta luego, usted. gracias. Noveno, gracias Octavo por su participación y noveno, muchas gracias por su paciencia. Vamos a comenzar en este momento. Ya, bienvenidos estimados estudiantes a la clase de inglés de noveno año, semana 2. Lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy es el Simple Present Tense, el presente simple. Analicemos esta línea de tiempo. La línea de tiempo, bueno, aquí tenemos el tiempo, ¿no? Tenemos now, que es el presente, ahora. No. Tenemos el pasado, ¿sí? Que son las actividades que sucedieron hace 5 minutos, hace 10 minutos, hace una hora, hace mediodía, hace una semana, hace un mes, hace un año, etcétera, ¿no? 10 años, etcétera. Y tenemos también aquí lo que es el futuro, que son las situaciones que tal vez nos sucedan más adelante. Pero donde nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy es en el presente, en lo que sucede hoy, justo aquí. Y aquí tenemos un ejemplo, dice, he likes ice cream. A él le gusta el helado. O yo puedo poner otro ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, puedo poner ahí, he eats ice cream. Él come helado. Es una situación que está pasando en ese momento.
Entonces, esto vamos a trabajar nosotros el día de hoy, el presente simple. Muy bien. Tenemos asimismo, como en el caso de octavo, tenemos tres estructuras. Bueno, dos estructuras. La forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa, que esto lo vamos a ver la interrogativa la próxima clase. Pero el afirmativo y el negativo sí lo vamos a ver en este momento. Muy bien, tenemos así. Voy a poner directamente la forma positiva. Esta infografía de acá ya le explico cómo se va a trabajar. Muy bien, entonces, pongo la estructura, ¿no? Tengo aquí, para la forma positiva, el subject, que es el sujeto, más el verbo en presente, más el complemento. ¿Ya? Esta es la estructura para la forma positiva. Sujeto, verbo, complemento. Fin, eso es todo. Asimismo, voy a escribir los pronombres personales, ¿no? A continuación, acá. El I, que significa yo. El you, que significa tú o usted. El he, que significa él. El she, que significa ella. El it, esto o esta para cosas animales. El we, que significa nosotros, nosotras. El you, que significa ustedes. Y el they, que significa ellos o ellas. Mire, qué importante también aprender la clase de octavo, porque es como un repasito, ¿no? Muy bien, entonces aquí está el subject. Ahora voy a poner el verbo en presente. Si hablo de verbos en presente, yo no voy, bueno, puedo utilizar el verbo to be, pero voy a utilizar otros verbos. Por ejemplo, I teach English. Yo enseño inglés. Ahora, usted va a decir, profe, ¿y ahora cómo puedo yo utilizar los verbos? Ya le voy a enviar un listado de verbos para que usted se pueda repasar, ¿no? Con la traducción, si es que lo puede encontrar, ya le envío un listado de verbos. I teach English. Yo enseño inglés. Es algo que lo hago en este momento. You. Ya, en el caso de you, digo tú study English. Usted estudia inglés. You study English. You study English. Tú estudias inglés. Sí, podemos ver aquí sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo y complemento, ¿no? Muy bien. Con he, que significa él. Sí, he drive a car. Él maneja un carro. Aquí yo puedo observar o puedo ver sujeto, verbo, complemento. Subject, verb, complement. Subject, verb, complement. ¿Sí? Entonces, importante, por favor, cómo yo trabajo. Pues el listado de verbos, chicos, chicas, ya les voy a enviar para que se puedan ustedes dar una repasadita. ¿Ya? Otro ejemplo. She work in an office. Ella trabaja en una oficina. ¿Sí? Cosas del presente. Ya, it, por ejemplo, se habla de mi mascota. It sleep all day. Mi gato duerme todo el día. Todo algo que sea en el presente. We nosotros, we study, pongamos, we study online. No, no sería, en el you le voy a poner mejor el study. We travel to Baños, pongamos. Para poner el you después. We travel. Nosotros viajamos a Baños. To Baños. El you. Ahí sí voy a ocupar eso. You study. Ustedes estudian online.
¿sí? Es algo que sucede en el presente, ¿sí? Ya, they cook a soup. Ellos están cocinando una sopa. Soup. Listo. Muy bien, entonces, mire, aquí yo tengo sujeto, verbo, complemento, ¿sí? Ahora, el listado de verbos hay que aprenderse, ya les voy a enviar, ¿no? Eso les va a ayudar mucho a usted para que pueda formular oraciones, ¿no? En presente simple. Muy bien. Preguntas hasta ahí, por favor, estimados estudiantes de noveno. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Por favor. ¿No? Ya, listo. No se quede con las dudas, por favor. Pregúntame nomás. Vamos a la forma negativa. Ya, entonces aquí se modifica a sí mismo lo siguiente. Va el subject, pero se añade el auxiliar don't. El auxiliar don't o el auxiliar doesn't. ¿Sí? Ya les pongo en qué situaciones se ocupa el don't, en qué situaciones se ocupa el doesn't. Mucha atención, lo voy a poner acá, por favor. Ya, en el caso del don't, ¿sí? Don't, yo lo ocupo para el pronombre personal I, you, we y they. Y they. Voy a ponerle acá mejor. Y they. Ya, y they. ¿Sí? Y en el caso de doesn't, ¿sí? Doesn't, yo ocupo para he, she e it. ¿Ya? Esto tal vez no está en su módulo, pero aquí está la explicación. ¿Sí? Entonces, importante, por favor. Ahora voy a transformar estas oraciones que están siendo positivas, las voy a transformar en oraciones negativas. ¿Sí? Entonces, yo voy a ocupar don't cuando ocupe I, you, we, they. Doesn't, he, she, or it, ¿no? Entonces, voy a transformar en este momento. Bien. I, como es I, voy a ocupar entonces el auxiliar don't. I don't teach English. Yo no enseño inglés. You don't study English. Usted o tú o usted no estudia inglés. Mira, ocupé don't. Con he, ¿qué ocuparía? Don't o doesn't. ¿No? ¿No? He doesn't drive a car. Punto. Con she doesn't work in an office. Mire, ella no trabaja en una oficina. Muy bien, ya me queda poco tiempo, pero si alcanzamos. It doesn't, recuerden, ¿no? Doesn't, he, she, or it doesn't sleep all day. ¿Sí? We travel to baños. You study online. Don't study online. Ya le pongo arriba también, se me fue el don't, una disculpa. We don't
travel to baños. They don't cook soup. Ellos no están no cocinan una soup. Listo. Ahora, importante, por favor. ¿Ya? Yo transformo así de forma positiva a negativa. Ahora, algo importante, por favor. Yo le mostré a usted esta infografía de acá. Y, ojo, cuando el verbo, ojo, en forma afirmativa, cuando el verbo termina en SH, en SS, SH, en CHE, X u O, yo tengo que añadir ES. Pero únicamente estas reglas utilizo para he, she o it. He, she o it. Si los verbos que utilizo para he, she o it terminan en SS, SH, CHE, X o, añado ES. Por ejemplo, miss termina en doble S, ES. Finish termina en SH, añado ES. Watch termina en CHE, añado ES. Mix termina en X, ES. Go termina en O, añado ES. Si termina el verbo en consonante más Y, reemplazo la Y por I y añado ES. Reemplazo, mire, consonante Y, reemplazo la Y por I y añado ES. Y si termina en cualquiera de las otras, termina en cualquier otra letra, solo añado S. Muy bien. Ya, entonces, ahora sí, voy a completar esta actividad. Sí, vamos a ponerle aquí. Ya. Ojo, esa regla solo se utiliza para la forma positiva, ¿sí? Para he, she o it. Voy a estamparlo, ¿no? Para he, she o it. Solo para he, she o it. En el caso de drive, ¿añadiría una S, sí o no? ¿Le añado la S? ¿Sí o no? Sí, tengo que añadir S. Como no termina en SS, en SH, en CHE, en doble X o en O, no, solo añado la S. Work termina, no termina en SH, en doble O, en doble S, en X, solo S. Igual aquí, solo S. ¿Qué pasa si yo hubiese puesto aquí, he study English? Recuerde que para he, she o it, yo tengo que cambiar. Como termina en consonante Y, cambio la Y por I y añado ES. Sí, por ejemplo, voy a poner aquí. Ella mira televisión. TV. Como la regla dice que para he, she o it, en la forma positiva nomás, si termina el verbo en SH, en CHE, doble S, X u O, añado ES. Solo para he, she o it, en la forma positiva. Sí, entonces, esa información la tiene en su módulo, también la puede volver a revisar, ¿no? Repito, solo para he, she o it. Muy bien, explico la tarea, por favor. La tarea es sencillita. Tiene que añadir S o ES en los siguientes verbos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nosotros S o ES. Entonces, si termina en doble S, SH, CHE, X u O, ES. Si termina en una vocal Y, o cualquier, o si no termina en consonante Y, es solo S. Entonces, vamos a ver. Si es doble E. Como no termina, ojo, como no termina en SH, CHE, X, doble X u O, entonces solo sería cis. Le añadí solo la S. Sí, sencillito. Take, como no cumple con ninguna de las otras reglas, solo le añado la S. En este caso sería takes. ¿Sí?
Dates. Listo. En el caso de brush, termina en SH. Entonces aquí, mire, la regla que termina en SH, en che, doble X, doble S, añado ES. Entonces sería brush y añado ES. Kiss es beso. Como termina en doble S, añado ES. Entonces, la regla la voy trabajando con la infografía que tengo acá. ¿Sí? Nada más en la actividad 1. Y en la actividad 2, pues sencillito. Dice, subraye la variante correcta. Tom es él, ¿no? Que representa he. Tom, tidy. Bueno, aquí está tidy o tidies. Tidy es limpiar, ¿no? Tom limpia su habitación cada sábado. Recuerde que para he, she o it, yo tengo que aumentar S, ES o IS dependiendo cómo termine el verbo. En este caso, ¿cuál sería la respuesta correcta? Tom tidy his room every Saturday o Tom tidies his room every Saturday. ¿Cuál sería la respuesta correcta ahí? Noveno. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Tidy o tidies. Recuerde que Tom representa a he. Tom tidies his room every Saturday. Correcto. Tom tidies his room every Saturday. Por la regla que mencioné, ¿no? Que para he, she o it se aumenta la S, ES o IS dependiendo del verbo. Y lo mismo va a ser acá. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Antes que se me acabe el tiempo. We listen, que es escuchar, ¿no? To the music every day. Tengo dos opciones, listen o listens. ¿Cómo sería? ¿Listen o listens? Listen. Correcto, bien, eso, sin perder el miedo. Si se equivoca no pasa nada. Listen nada más porque el S, ES o IS se aumenta solo para he, she o it. Muy bien, creo que estamos claros con esta actividad. Así tiene que hacerlo. Ahora, recomendación final, por favor, para octavo y noveno. Enviar esta actividad lo puede hacer a mano o a computadora. Debe tener el encabezado, es decir, Unidad Educativa PSI a Distancia Japón, nombre, fecha, grado y nada más. Y realizar la actividad, evitar las faltas ortográficas y enviar dicha actividad al numerito de bienestar estudiantil que tiene aquí. ¿Alguna inquietud, por favor? ¿Algo que no esté claro? ¿No? Por favor. Voy a... Dicen una